Hola, en este video vamos a hacer el desarrollo del parcial 2 de la electiva profesional de Linux. Mi nombre es José Daniel Parra y mi compañero Santiago Perdomo. Para este caso de estudio elegimos como una empresa de desarrollo en la que van a haber tres grupos: gerente, desarrolladores e ingeniero de requisitos. La idea con esto es crear como un entorno de trabajo para cada uno. Entonces el ingeniero de requisitos va a tener como su propia carpeta, su grupo, y pues para este caso solamente un usuario ingeniero de requisitos. El gerente de proyectos va a ser uno, también va a tener su grupo y su carpeta como entorno de trabajo. Y van a haber dos desarrolladores y van a tener también su carpeta. La idea con esto entonces es simular lo que pasaría en este caso, que sería que el gerente puede ver los entornos de trabajo de los desarrolladores y de los ingenieros de requisitos, pero nadie más puede ver el de él. También sería entonces que los desarrolladores pueden ver obviamente su carpeta y la carpeta del ingeniero de requisitos para los requerimientos, y el ingeniero de requisitos puede ver lo de los desarrolladores y lo del mismo, pero ninguno de los otros dos grupos que sea ajeno a gerente puede ver lo que hay en la carpeta de la gerencia. Entonces para esto, pues lo primero que vamos a hacer es crear los grupos. Entonces vamos a hacer esto con este comando que es group add -g. Aquí escribimos un ID cualquiera para crear el grupo y el nombre. El nombre entonces del grupo que vamos a crear es gerente software. Gerente software. Listo. Vamos a crear otro grupo que se va a llamar requisitos software. Y vamos a crear otro grupo para los desarrolladores que se va a llamar developers. Aquí pues tenemos que cambiar el ID por cualquier otra cosa. Todo esto lo estamos haciendo bajo la consola de superusuario, porque pues como un usuario normal no se puede manipular este tipo de cosas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los usuarios. Esto lo hacemos con add user. Vamos a crear un usuario con el nombre el apellido de mi compañero. No quiere ser así. Le damos una contraseña, nombre completo. Listo. Vamos a crear otro usuario que va a tener mi apellido. Y acá le damos que sí. Vamos a crear otro usuario de nombre Giovanni. Y vamos a crear otro usuario con el nombre Jennifer. Listo. Después de tener los usuarios creados, lo que vamos a proceder a hacer es darle a cada usuario como el grupo al que pertenecen. Entonces, primero lo que vamos a hacer es agregarle al gerente de proyectos a todos los grupos, porque el gerente de proyectos puede monitorear lo que hacen los demás. ¿Sí, no? Esto se hace con el comando usermod -g, el nombre del grupo, que vamos a poner los requisitos software, y el nombre del usuario. El nombre del usuario que estamos haciendo es Giovanni.
Bueno, este comando que está acá sería si fuéramos a agregarle a Giovanni solamente el grupo de requisitos software. Pero como realmente lo que queremos es agregarle a Giovanni varios grupos, entonces vamos a utilizar mejor este. Y aquí listamos los grupos a los que él va a pertenecer. Entonces aquí será requisitos software, gerente software y los desarrolladores. ¿Cómo chequeamos que se hayan añadido correctamente? Con el comando groups, vamos a Giovanni y vemos que tiene el grupo Giovanni, que es el que se crea por defecto, y tiene otros 3 grupos. También entonces procedemos a agregarle al usuario Jennifer, que vamos a mirar cómo le pusimos, perdono, para Jennifer. Al usuario Jennifer vamos a proceder a agregarle a los grupos correspondientes. Como Jennifer sería la ingeniera de requisitos, entonces ella solamente puede ver lo que hacen los desarrolladores y su carpeta de requisitos. Esos serían los dos grupos requisitos. Aquí nos hace falta una software. Esos serían los dos grupos a los que ella puede acceder. Aquí se ven evidenciados. Y para el caso de los dos desarrolladores, que es el apellido de mi compañero, perdón, aquí puede ver los requisitos y pues su carpeta. Y con mi apellido puedo ver los requisitos y el nombre de los requisitos y mi carpeta, obviamente. Listo. Después de esto, lo que vamos a proceder a hacer es cerrar aquí la sesión. Nos vamos a dirigir a la raíz de todo. Bueno, ahí ya estamos en la raíz. Y desde aquí por fuera vamos a crear una carpeta para todos los como los entornos de trabajos que le vamos a dar. Entonces aquí vamos a poner examen 2. Entonces, ya habiendo creado la carpeta principal en la raíz de nuestra máquina, lo que vamos a hacer es crear las 3 carpetas que van a trabajar cada uno de los usuarios. Entonces Nos ingresamos vamos a la carpeta de examen. de examen 2 y de ahí empezamos a crear las carpetas. Vamos a crearlas con los mismos nombres: developers. Bueno, estamos como usuario de Parra. Entonces, para que nos deje crear, tenemos que acceder como sudo para ser como usuario root. Y entonces ahí sí ya pues creamos la carpeta que va a ser developers. Listo. La otra se va a llamar requisito software. Requisitos software. Listo. Y la última se va a llamar gerente software. Por acá se me escapó una F. Listo, gerente software. Entonces, ya habiendo creado las carpetas en estos momentos, lo siguiente que necesitamos hacer es darle los permisos a las carpetas según los usuarios. Para esto lo que hacemos es el comando sudo, tiene que ser con sudo chmod, que es el comando para dar permisos. Este -r es recursivo para que pues todos los hijos y todo ese tipo de usuarios pueda acceder a todos los archivos. Y por último vamos el comando 070, que es para que solamente los grupos puedan acceder a esa carpeta.
070 y le ponemos el nombre de la carpeta. Gerente software, requisitos y developers. Listo, una vez ya dado los permisos a las carpetas, vamos a asignar a esa carpeta el grupo correspondiente. Entonces para eso utilizamos el comando show, dos puntos, el grupo, que sería para developers. Entonces agregamos a este usuario, a esta carpeta de developers le agregamos el usuario de developers, el grupo, perdón. Listo, entonces para la carpeta de requisitos de requisitos agregamos el usuario requisitos, el grupo, perdón, requisitos software, requisitos software, y la carpeta requisitos software. Y por último asignamos el grupo a la carpeta gerente software, a la carpeta gerente software. Listo, entonces ya quedan las carpetas asignadas con sus respectivos grupos. Entonces ya acabamos de hacer la prueba de los usuarios. Entonces para esto vamos a meternos a login. Pero primero tenemos que salirnos como sudo, y ahorita sí metemos sudo login y el nombre del usuario. Vamos a probarlo primero con el gerente de proyectos, que se llama Giovanni. El usuario se llama Giovanni. ingresamos la contraseña. Listo, entro como Giovanni. Y entonces nos vamos a la raíz donde se encuentra la carpeta. Como podemos ver, la carpeta parcial examen 2. Listo, entonces acá miramos si están las carpetas que creamos. Entonces este es el gerente debe tener acceso a su carpeta. Como podemos ver, la tiene. Debe tener acceso a requisitos, bien, y por último a developers. Como vemos, tiene los tres accesos a las tres diferentes carpetas. Listo, entonces ya como este usuario lo probamos, vamos a desloguearnos y vamos a ingresar como el usuario. Recordemos sudo login, como un Jenny. desarrollador. Bueno, como un desarrollador, vamos a ingresar como, perdón, ingresamos la contraseña y nos vamos a la raíz examen 2, y por último acá miramos las carpetas. Entonces debemos tener acceso a nuestra carpeta, la vemos que la tenemos que tener acceso a requisitos de software, y a gerente de software no tenemos acceso, está denegado, pues como lo hemos dicho anteriormente. Listo, entonces ahora nos vamos a salir, dámosle exit y vamos a loguearnos como Jennifer, que es la de requisitos. Ponemos la contraseña, vamos otra vez a la raíz, las mostramos, vemos que el usuario Jennifer, que es el de requisitos, vemos que el usuario Jennifer, que es el de requisitos, tiene acceso a developers, y el usuario Jennifer también debe tener obviamente a su carpeta y no debe tener acceso a la de gerentes. El permiso está denegado.
Listo. Entonces, pues como vemos, el ejercicio estaría completo. Cada grupo tiene sus diferentes usuarios y pues pueden acceder a las respectivas carpetas que se les asignó. Y pues eso ya sería todo. Esto sería muy útil pues ya en un caso de la vida real como tal, donde todos estén, digamos, accediendo a un mismo servidor o tengan unos repositorios de archivos y pues se desee gestionar como los usuarios que están utilizando ese sistema operativo. Entonces, pues ese es nuestro caso de estudio También y serviría eso. mucho para proyectos pues diferentes, donde dos usuarios específicos, digamos un móvil o un web, tengan solamente permisos para acceder a ese proyecto porque ellos son los que lo están trabajando y digamos las demás personas, los demás usuarios de la empresa no puedan acceder. Entonces se podría, digamos, crear esos grupos, agregarle los usuarios y la carpeta del proyecto pues se le asigna a ese grupo y así no habría pues como problemas para que de pronto los demás de la empresa accedan a ellas y hayan algún problema. Entonces sería muy bueno aplicarlo en ese tipo de casos. Como ya tenemos iniciada sesión, vamos a volver a iniciar, nos salimos con el comando exit, iniciamos de nuevo, su Giovanni, que es el nombre del usuario, y ponemos la contraseña que le otorgamos cuando se hizo la creación. Nos vamos al directorio raíz del sistema. Para esto el comando cd slash listamos con ls las carpetas, los directorios. Vamos en el que estamos trabajando, que es examen 2. Para limpiar la consola, escribimos el comando clear. Listo, entonces vamos a listarlas otra vez y pues como podemos ver tenemos las mismas carpetas que el video pasado. Miramos la carpeta de nosotros que somos los gerentes, no hay ningún directorio creado ni nada. Vamos para esto a crear un alias. El alias lo vamos a crear con el fin de hacer más intuitivo el comando, entonces vamos a ponerle de nombre, vamos a reemplazar nano por blog. Entonces pues con nano sabemos que eso lo que hace es abrirnos un blog para escribir. Entonces pues lo asimilamos más fácil con blog que con nano. Entonces como ya nano quedó con el alias de blog, entonces pues ya no daríamos el comando directamente, sino que pondríamos blog y Y pues lo que vamos a hacer es escribir en un TXT eh, unas líneas cualquiera, las que sean. entonces oprimimos pues el botón enter y como vemos se nos abre un gestor de escritura, pues que es el que abre nano en este caso con la palabra blog, que fue el alias que le otorgamos, y pues podemos escribir acá eh, cualquier cualquier tipo de caracteres. Podemos saltear líneas, ¿cómo está? Y pues vemos que no hay ningún problema. Ahora para salir y dejar creados este directorio, hundimos el control X y pues ahí nos dice que se va a guardar el buffer. Decimos que sí, le damos S y nos está pidiendo el nombre del archivo, entonces vamos a ponerle bienvenidos, bienvenida, bienvenida. Dimos enter y listamos y como podemos ver allí está el comando, allí está el archivo que acabamos de crear. Para volverlo a hacer lo podemos como hacer otra vez como nano para salirnos control X o precisamente como log, perdón, como log, el nombre del archivo para acceder al mismo que estábamos. Listo, entonces volvemos a limpiar la consola y ahora
para poder mostrar, si de alguna manera no queremos utilizar el comando nano y lo que queremos mostrar es las últimas líneas del archivo de texto que hay, entonces lo que hacemos es escribir el comando tail y el nombre del archivo. Y ahí entonces, como podemos ver, se nos imprime las últimas líneas, que en este caso como son tan pocas, pues se nos imprimen todas las que hay, pero llevado a una perspectiva de la vida real, si tenemos un archivo muy grande con muchas líneas de código, pues lo único que queremos es saber lo que hay de último, entonces pues procedemos a usar este comando. Pues listo, entonces vamos a continuar, en estos momentos, ese archivo que creamos, pues lo vamos a copiar en el directorio, en uno de los directorios, puede ser developers o requisitos. Entonces, para esto utilizamos el comando cp, el nombre del archivo, y le damos el directorio que queremos donde se copie. Entonces vamos a la raíz. Nuevamente, como sabemos, estábamos en examen 2 y en developers lo mandamos allí, listamos. Como vemos, el archivo no se ha movido de aquí. Salimos con cd dos puntos y vamos a la carpeta developers, listamos, y como vemos, allí está el comando. Está pues bien, se hizo la copia del archivo. Vamos a listar otra vez requisitos software. En este caso vamos a ir a gerentes y en vez de copiar vamos a mover. Para eso utilizamos el comando mv y lo mismo, ponemos el nombre del archivo que queremos mover y la ruta del directorio donde queremos que quede ese archivo. Entonces le ponemos la raíz, examen 2 y requisitos. Listo. Entonces miremos que listamos y como vemos ya no nos aparece ningún archivo. Pero si vamos a requisitos y miramos lo que hay, allí está el archivo que acabamos de mover. Entonces para que no quede allí, vamos a de nuevo moverlo a gerente y listo. Entonces limpiamos la consola para que quede un poco pues más ordenado. Vamos otra vez al directorio de gerente y en este caso lo que vamos a hacer es crear una carpeta con el comando mkdir carpeta, y vamos a comprimir ese archivo, esa carpeta que acabamos de crear con el comando sí, el nombre de la carpeta. Bueno, pues el problema acá que nos sale es porque pues pusimos solamente el nombre, el directorio que queremos que se quede con la extensión .zip, pero no, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre del archivo zip. Vamos a ponerle carpeta zip.zip y la carpeta que queremos que se guarde. Entonces, como vemos, ahí aparece que se está añadiendo la carpeta, listamos y vemos que se nos creó un nuevo archivo que se llama carpeta zip. Vemos que dice stored 0%, pero eso es debido a que dentro de la carpeta no hay ningún archivo. Para ver lo que queda dentro de este archivo, vamos a moverlo nuevamente en carpeta zip. Lo vamos a mover a la raíz del sistema examen y vamos a ponerlo en requisitos. Una vez movido, nos vamos a requisitos, allí está el archivo y vamos a dar un zip, el nombre del archivo, y vemos que se creó un directorio y como vemos es la carpeta que contenía el archivo zip. Bueno, pero entonces esta no es la única manera de comprimir archivos, también tenemos la opción contar. Entonces contar, para comprimir, vamos a hacerlo acá, sería
tar menos cbf, el nombre, vamos a ponerle paquete tar.tar y el archivo, el directorio que queremos comprimir, que sería carpeta. Miramos y como vemos se creó el .tar. Ahora para esto pues vamos a hacer lo mismo, vamos a mover ese paquete .tar, lo vamos a mover a la carpeta de gerente. Una vez movido, nos salimos, vamos a gerente, vemos que el paquete está ahí y vamos a descomprimirlo. Para esto se pone el comando tar -x bf paquete tar. Miramos que se nos creó una nueva carpeta y allí está la carpeta que teníamos. Estas serían como dos formas de comprimir y descomprimir en el sistema operativo Linux. Pues vamos a limpiar un poco acá, vamos a eliminar, pues porque no queremos que estos archivos nos queden allí. Entonces para esto hacemos rm-rf y el nombre del directorio que queremos. Hacemos notación de -r y f, significando r que es recursivo para que se borre todo lo que hay dentro de la carpeta o archivo comprimido. Bueno, claro que si es un archivo comprimido se borra todo el archivo comprimido. Y hacemos notación de la f para que sea forzado. Listo, entonces como podemos ver, al tirar este comando y darle el nombre del directorio que queríamos eliminar, que en este caso era el .tar, pues vemos que listamos y este recurso pues ya no está disponible en la carpeta. También pues podemos, para casos pues específicos, le podemos dar ifconfig y así miramos nuestra dirección IP. Como podemos ver, la dirección IP acá, pues esta sería la máscara, el broadcast de nuestra dirección IP. Listo. Entonces, ahora para mirar los procesos que nos interesan, en este caso digamos el computador está muy lento, está trabajando a un ritmo pues que no nos conviene, entonces vamos a mirar los procesos. Esto es muy importante cuando algún programa se queda, pues uno lo cierra y se queda allí cargando y entonces uno pues quiere forzar esa salida. Entonces, como podemos ver, pues estos son comandos que están corriendo en el sistema para matarlos, para cerrarlos, eliminarlos y forzar que se cierren y que no queden como allí cargando. Vemos que para esto hay un número que es el PID. Ese número es como el ID que tiene ese programa con el cual nosotros podemos pues eliminarlo. O sea, digamos si en estos momentos yo quisiera eliminar el root, que es el primero, 1078, entonces nos saldríamos con control C y le podemos dar kill 1078. Si lo dimos enter, pues se eliminaría ese usuario root, se eliminaría como ese proceso. Pues, listo, eso sería como para eliminar los comandos. También pues podemos hacer comandos como echo para imprimir. Bienvenidos al video. Y vemos que lo que ponemos después de la palabra echo se sale en la consola. Bueno, también mezclando el comando echo con lo que utilizamos de nano, podemos por ejemplo hacer un archivo aquí. Aquí podemos poner cualquier línea de un script, de lo que sea. Podemos hacer un c punto
imprimir aquí cualquier cosa. Vamos en salir, verificamos que haya quedado ahí escrito, salimos y pues podemos correr de una manera muy sencilla aquí el script y vemos que lo que hace es imprimir ya directamente desde el script. Entonces vemos cómo podría el administrador de sistemas utilizar esta funcionalidad. También algo que podríamos proceder a hacer es, o algo que podría proceder a hacer el administrador del servidor o del entorno de trabajo que podría necesitarse, es eliminar un usuario. Entonces, pues para lograr esto tenemos un comando. Como ya estamos dentro de la consola con permisos de administrador, simplemente escribimos userdel y en este caso vamos a borrar el usuario Jennifer, que es el de requisitos. entonces pues como vemos no notó ningún error. Y pues eso sería todo lo que podríamos proceder a hacer. Entonces solo para ver si tratamos de entrar con Jennifer, nos va a decir que no existe el usuario Jennifer. Pues entonces acá evidenciamos que el usuario Jennifer pues se elimina y pues esto sería como el complemento de los comandos.